Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Cabrera. Buenos días, buenas tardes a todas, a todos, a todes. Bienvenidos a esta conferencia de los viernes del ciclo Filosofía y Humanidades desde el siglo XXI. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias al Centro Interdisciplinar de Investigación en Humanidades que nos acoge en este ciclo a todos los profesores que somos de la licenciatura en filosofía. Gracias a la doctora Campos, Laura Campos, que es la coordinadora de la licenciatura en filosofía. Y gracias a todos ustedes por estar con nosotros. El día de hoy, como todos ustedes saben, tenemos como invitada a la doctora Aleida Azamar Alonso, que es una gran conocedora y una experta en cuestiones de economía ecológica. Voy a decir, por supuesto, brevísimamente el currículum algunos datos de la trayectoria académica de la doctora Azamar, pero créanme, es algo muy breve, nada más para escucharla ya. La doctora Azamar hizo un doctorado en Economía Internacional y Desarrollo en la Universidad Complutense de Madrid. Es investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Campus Xochimilco. Participa en varios grupos sobre las perspectivas de economía ecológica en México y en otros lados. Por ejemplo, es vicepresidenta de la Asociación Mesoamericana y del Caribe de Economía Ecológica, entre otras cosas. Ha recibido, por supuesto, premios en investigación y en docencia. Tiene publicaciones, libros, artículos en el país y en el extranjero. Participa en varias redes de investigadores que publican constantemente sobre esta problemática ambiental que a todos nos concierne. Y sus líneas de investigación: economía ecológica, energía, extractivismo, minería, ecofeminismo, movimientos y conflictos socioambientales. Yo le agradezco a la doctora Azamar haber aceptado estar con nosotros y le doy, como dicen los de derecho, el micrófono. Muchísimas gracias, Julieta, por la invitación, ¿no? Es un gusto para mí poder estar acá con ustedes, con justo la Escuela de Filosofía de la Universidad de Morelos, igual justo con el Centro también de Investigación. Gracias también a la gente que nos acompaña, tanto el público como quienes hacen posible este evento, porque pues depende casi siempre de varias personas, aunque la invitación venga de tu parte. Entonces, muchísimas gracias a todos y a todas. Empezamos con la presentación, por favor, Eric. Justo como les decía Julieta, yo les voy a hablar de lo que es la economía ecológica, ¿no? Voy a intentar poner algunos ejemplos para que sea un poco más práctico, para que sea más fácil para todos entenderlo. Y un poco lo que les quiero contar, yo ponía aquí que son fundamentos de la economía ecológica latinoamericana, algunas cosas también sencillas. Quiero empezar como por comentar por qué es urgente que repensemos, ¿no?, este modelo económico que tenemos, que es dominante, en el que vivimos, o sea, digamos el capitalismo en pocas palabras. Vivimos pues inmersos en un modelo de producción que parte justo de una premisa de que los mercados son mecanismos eficientes para poder regular el uso de los bienes naturales. Entonces, la teoría económica convencional o clásica, ¿no?, piensa que justo a mayor demanda de un bien, el precio va a aumentar. Y eso se piensa que va a provocar una reducción en el consumo y una presión para usarlo supuestamente de forma más eficiente ese bien. Pero en realidad, esta lógica pues ha demostrado ser limitada. Y además, también por otro lado, aparte de ser limitada, también ha demostrado que está errada en términos ecológicos. Lo que nosotros observamos en la práctica es un fenómeno justo distinto, digamos, justo contrario a lo que les acabo de comentar. A mayor eficiencia tecnológica en poder extraer y usar los bienes naturales, menores son los costos de producción.
porque justo por eso se va como innovando cada vez más la tecnología, ¿no? Porque esto incentiva que se produzca más y incentiva que haya mucho mayor explotación también de bienes naturales. Entonces, esto genera lo que conocemos como el efecto rebote, en donde los avances tecnológicos no disminuyen el consumo de bienes naturales, sino que lo aceleran. Mientras más avances tecnológicos tenemos, más consumimos, más extraemos. Entonces, en lugar de preservar o de conservar, intensificamos la extracción. En lo que nosotros denominamos desde la economía, economías de escala, las materias primas resultan pues muy baratas, no porque sean abundantes o fáciles de obtener, por ejemplo, estoy pensando en el petróleo, sino justo por los costos sociales, ambientales y costos culturales que son sistemáticamente externalizados, los ponemos en otro lugar. Entonces, estos costos generalmente al ponerlos a otro lugar, los trasladamos generalmente a las regiones donde hay poblaciones más vulnerables, especialmente a los países del sur global. Por eso es que vienen a nuestros países, ¿no? Empresas de otras naciones, sobre todo en el norte global, a extraer porque están trasladando los costos sociales, culturales y ambientales a nuestra región. Entonces, se están destruyendo ecosistemas, se están envenenando fuentes de agua, se está desplazando comunidades y se está deteriorando también a culturas enteras. Mientras que justo los beneficios económicos, ¿no? Se concentran, lo hemos visto, ¿no? En muy pocas manos. En muchas ocasiones se concentran en pocas empresas que son las mismas en todo el mundo y que además parece que hubiera muchas marcas, pero resulta que son muy pocas. Entonces, un ejemplo muy claro, ¿no? Es el discurso, por ejemplo, que se tiene en la actualidad de la transición energética global, que se promueve esa transición energética por países del norte y se promueve como si fuera una solución a la crisis climática, aunque se presenta como un cambio hacia tecnologías limpias, y este proceso depende de una intensificación, por ejemplo, que les decía de la tecnología, pero también una intensificación en extraer litio, cobre, cobalto, minerales estratégicos, petróleo, bosques, agua. Entonces, la mayor parte de todos estos bienes naturales que les acabo de contar se extraen generalmente en territorios de América Latina, del sur de Asia, de África, ¿no? Y se extraen mediante ciertas prácticas que reproducen el colonialismo económico bajo nuevas formas. Entonces, este modelo no solamente es insustentable, también es muy, muy injusto. Entonces, frente a esto, les estoy hablando de esto porque la economía ecológica, frente a lo que les acabo de contar de este modelo económico que se ve terrible, ¿no? La economía ecológica propone ir más allá de un análisis netamente económico clásico y propone desarrollar herramientas para visibilizar los límites biofísicos del planeta, las relaciones de poder que sostiene este extractivismo que tenemos actualmente y las alternativas territoriales que ya existen. Entonces, repensar justo el modelo dominante pues me parece a mí que no es una opción, sino que en realidad tenemos que verlo desde una urgencia y sobre todo porque hacerlo desde América Latina para reconocer implica que reconozcamos nuestra historia de despojo, pero también nuestras experiencias de resistencia y nuestra creatividad colectiva. Entonces, la economía ecológica debe ser situada en nuestro contexto. Por eso se critican muchas soluciones, ¿no? Y debe de transformar también nuestros procesos. ¿Qué podemos hacer, ¿no? Desde la economía ecológica. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. De forma abreviada voy a comentar qué es la economía ecológica. Se trata de un proceso de entendimiento de la energía que utilizamos para nuestras actividades y la influencia que usar esa energía tiene en la naturaleza. Entonces, es evidente que esta ciencia pues no sería lo mismo en América Latina que en Europa o en otros lugares, pero sí tiene características comunes que voy a comentar. La economía ecológica, una de sus características importantes es que es una ciencia transdisciplinaria. ¿Qué quiere decir? Carece de jerarquías en los intercambios, en los objetivos que comparten distintos especialistas que trabajamos en ella. Entonces se integra una serie de entendidos respecto a la gestión, la revisión, la valoración, la comprensión, el estudio y justo la creación de soluciones de intercambio de energía. Este intercambio de energía que se da entre los sistemas económicos y los ecosistemas. Dos, si queremos ver de forma más simple la economía ecológica, pues podemos señalar que el mundo es un conjunto, perdón, de elementos que se componen de la biosfera y todo lo que integra la naturaleza. Y de ahí justo se desprende un infinito número de subconjuntos más pequeños que son útiles y funcionales y fundamentales para la vida. Como tercer punto importante de la economía ecológica, básicamente lo que hace la economía ecológica es estudiar o analizar el déficit de cuánto gastamos de energía al producir cosas, incluida la misma energía, y la forma en cómo tratamos de remediar sin establecer solamente parámetros económicos, como lo decía al principio, ¿no? Para poder determinar la viabilidad de esta práctica, sino también se hace, aparte de que se pueden utilizar algunos parámetros económicos, pero no se les da tanta importancia, también se hace a través de la comprensión del intercambio energético sociedad-naturaleza. Entonces, esta economía, la economía ecológica, se diferencia de la economía convencional
que la economía convencional lo que hace es priorizar que se maximicen los beneficios económicos que están asociados al uso de los recursos escasos que son disponibles o de los bienes naturales que se van a extraer. Entonces, bueno, si quisiéramos poner una definición concreta de la economía ecológica, podríamos decir que se dedica a contabilizar los flujos de energía y los ciclos de materiales en la economía humana y también analiza las discrepancias entre el tiempo económico y el tiempo bioquímico. Estudia también la coevolución de las especies, todas las variedades agrícolas que hay en relación con los seres humanos. Entonces, el objetivo básico de estudio es la insustentabilidad ecológica de la economía, sin recurrir a un solo tipo de valor expresado solamente en números, en un numerario. Entonces, bueno, ahí es importante también precisar que pues la economía ecológica, la construcción de este conocimiento, no es una verdad absoluta, ¿no? Que deba de pensarse que nos va a salvar de este capitalismo rapaz en el que vivimos. Sí intenta romper con ciertos paradigmas económicos, pero no rompe con otros, ¿no? Sobre todo con modelos de producción pues justo que estamos viendo que ya se están haciendo en nuestras regiones, pero lo que hace es de forma multidisciplinaria manifestar respuestas a ciertos problemas complejos. No siempre se adaptan a nuestra realidad desde la teoría, ¿no? Por eso creo que es muy importante hablar desde la economía ecológica latinoamericana, porque podemos construir de distinta forma. Pero bueno, vamos a la siguiente diapositiva y les sigo contando. Hay trabajos muy interesantes desde la economía ecológica, no trabajos modernos latinoamericanos. La siguiente diapositiva, por favor, Eric, que justo lo que intentan es representar una pluralidad de perspectivas y enfoques de distintos miembros que están presentes en la perspectiva socioecológica y también de distintos miembros que están presentes en comunidades. Entonces intenta promover la integración, la forma multidimensional, el reconocimiento de nuestra historia común con diversidad cultural, biológica, geográfica y territorial. Entonces es fundamental que reflexionemos justo cuáles son las características de una economía ecológica latinoamericana que nos permitan establecer un marco de referencia para el pensamiento crítico, para la construcción de alternativas frente a esta crisis socioecológica que vivimos, ¿no? Que nos doten de alguna forma de una identidad propia a las respuestas que vivimos en América Latina. Entonces, de manera más concreta, uno de los objetivos que debemos cumplir como sociedad y también los organismos e instituciones académicas y también de gobierno es afianzar una visión integral, regional, de la economía ecológica, que vaya más allá de paradigmas de una sostenibilidad débil, de la creencia que el crecimiento económico y la innovación tecnológica van a resolver cualquier crisis socioecológica, sin tener presente justo todos los cambios que son urgentes a nivel institucional, igual también sin tener presente toda la estructura, ¿no? De que trasciende a tal optimismo tecnológico. Gracias, perdón. Justo, pues considerando esto que les acabo de comentar de forma general de la economía ecológica, desde mi punto de vista existen tres cuestiones importantes, ¿no? Que debemos de mantener con una visión crítica de análisis desde la economía ecológica. El primero de ellos sería desde lo impuesto, lo que nos han enseñado, lo que nos han impuesto, lo que nos han dicho que debe de ser de esta forma. Debemos de revisar, ¿no? La raíz de las demandas productivas, sobre todo porque muchas veces son externas. Debemos también de revisar la dificultad que tenemos para transitar de un modelo extractivista a otro que sea más independiente y autónomo. El segundo punto que es importante para mí desde esta economía ecológica latinoamericana es la crítica a estos razonamientos de separación y de forma unidimensional que impone esta lógica depredadora de la economía moderna, porque nos dicen que hay que separar, que hay que hacer las cosas solo de una forma y hay muchas formas, ¿no? El tercero sería a través de la recuperación y la construcción de nuevas propuestas de acción comunitaria que sean transformadoras, que estén basadas principalmente en el diálogo de saberes, en la equidad de género, en el post-extractivismo y también, ¿por qué no?, en el buen vivir. Entonces, creo que es fundamental que para poder construir esta economía ecológica latinoamericana se tome en cuenta la participación comunitaria, la comunicación activa, en crear soluciones sustentables que también sean colectivas. Hay muchos ejemplos que son reales, que son activos actualmente. La economía ecológica no solamente es pura teoría y más adelante les iré contando algunos ejemplos de esto. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ¿por qué la economía ecológica debe de ser pragmática? ¿Y por qué en nuestra región es una necesidad muy urgente, ¿no? Pues justo por nuestras condiciones sociales, económicas y ambientales. Entonces, la economía ecológica no puede quedarse solamente en un plano teórico normativo, tiene que responder a problemas concretos, sociales, económicos, políticos, ambientales, culturales que enfrentan nuestras comunidades. Entonces, lo importante es abordarla no solamente desde un análisis, sino desde desarrollar ciertas metodologías, procesos de trabajo que puedan entender y apoyar
pues estas problemáticas que son complejas en la sociedad. Entonces, bueno, si ustedes ven, justo es esta, gracias, la columna de la izquierda, ¿no? Em, ¿Está ahí? ¿Está esa diapositiva, Eric? No, no la veo, pero bueno, si no, les sigo contando un poquito. Bueno, hay algunas realidades críticas que son importantes, ¿no? Por ejemplo, muchas comunidades rurales de nuestra región tienen baja capacidad de adaptación a ciertos ambientes externos. Pensemos en los pueblos indígenas del Chaco de Argentina. Están enfrentando olas de calor, sequías más intensas por el cambio climático. Entonces, ahí es importante que justo para analizar la economía ecológica, para ese fenómeno que les acabo de contar, ¿no? De que hay baja capacidad de adaptación a ambientes externos, estas sequías, este calor, ¿no? Podríamos utilizar desde la economía ecológica mapas de riesgo socioambiental que fueran participativos, donde justo las comunidades identifiquen cuáles son sus principales amenazas y sus recursos disponibles, y también hagan ciertas evaluaciones de resiliencia comunitaria, ¿no? Que integren pues variables ecológicas, culturales, organizativas, y no solamente indicadores económicos o de infraestructura. Otra cuestión importante, por ejemplo, es la materia prima es fundamental para que comencemos procesos productivos. Esto pues es evidente, por ejemplo, en países andinos, donde la minería es un motor económico. Sin embargo, pues muchas veces se extraen los minerales sin Doctora, considerar. Sí, eh, le habla Julieta. no escucho. Adelante, Julieta. Perdón, o sea, estamos con la diapositiva 2. La economía ecológica debe ser pragmática. ¿Esa es la que necesita? Sí, está bien, está perfecto. Creo que sí, por ahí nos quedamos, ¿verdad, Eric? Eric, de todos modos, sabe por dónde puede. Ah, Sí, de sí, acuerdo. ¿Sí? Vale, vale. Gracias. Gracias, Perdón. Julieta, a ti. Sí, de repente si me hablas es que casi no te escucho, está un poquito lejos, ¿sale? Muchas gracias. Bueno, les estaba contando, ¿no? Ya les conté el caso de Chaco, ¿de acuerdo? Les estaba contando el caso de Perú, ¿no? Que de repente se extraen minerales sin considerar los efectos o los impactos que se van a tener a mediano y a largo plazo, sobre todo en el ecosistema, en las comunidades. Entonces, creo que tendríamos que preguntarnos si bajo nuestro modelo económico realmente estamos contabilizando los costos reales de estos procesos, porque muchas veces hablamos de contabilizar ciertas cosas y solamente son económicas y no contabilizamos o no pensamos en lo social, en lo ambiental, en la salud, en todo esto. Entonces, desde la economía ecológica se utilizan análisis de metabolismo social que permiten rastrear cómo fluyen los materiales, cómo fluye la energía desde la naturaleza hacia procesos de extracción, transformación, consumo, desecho. Entonces, la transferencia en los costos ambientales lo vemos claramente en el modelo de exportación agrícola intensiva, como la soya o la soja en Paraguay, el aguacate en México. Entonces, los beneficios económicos se están concentrando en pocos actores, mientras que los costos como la deforestación, la contaminación del agua, lo que decía, los problemas de salud, como cáncer u otras cosas, ¿no? Son para la población local. Entonces, aquí, por ejemplo, sería importante tomar en cuenta metodologías de evaluación multicriterio que sean participativas, que ayuden a integrar percepciones, impactos, prioridades desde las comunidades, ¿no? Que son más afectadas, para poder realizar ciertos inventarios de pasivos ambientales que nos pueden servir justo para documentar y visibilizar las asimetrías que existen en esta justicia e injusticia ambiental, ¿no? Entonces, en realidad, la supervivencia humana depende de la solidaridad colectiva que tengamos, como el caso de las comunidades de Cherán en Michoacán, que ante el despojo hídrico y el despojo forestal expulsaron a las autoridades y crearon un modelo de autogobernanza, justo para proteger sus ríos y sus bosques. Entonces, aunque estos procesos son muy complejos, estos se pueden abordar a partir de diagnósticos participativos territoriales, donde las decisiones y las propuestas nacen de lo colectivo, nacen desde abajo y se consideran los saberes locales como el conocimiento técnico. Entonces, algo muy importante es que la ecodependencia, que a veces no la vemos, es insuperable. Vivimos eternamente atados a la naturaleza. Y esto a veces rompe con esa ilusión de que podemos sustituir todos los servicios ecosistémicos por tecnología. No ha sido así. Vamos a la siguiente. Es importante aclarar que estas no son categorías específicas o directamente derivadas de la economía ecológica. En muchos casos parten de propias sombrillas o teorías metodológicas, ¿no? Aquí justo voy a comentar algunos conceptos, pero también con ejemplos, ¿no? Que son importantes para trabajar desde la economía ecológica. Yo solamente voy a mencionar tres, porque no me daría tiempo de mencionar todos, ¿no? Voy a hablar justo de tres ejes: feminismos y ecofeminismo, que nos cuerpos y desde los territorios. Voy a hablar de otro que es justo la injusticia ambiental y los conflictos socioambientales, que es una expresión. ¿Se me escucha bien? Se corta por segundos, doctora, pero está bien.
Gracias, sí, porque me marca que mi internet anda un poquito mal. Bueno, les comentaba el segundo, digamos, concepto, tema que voy a hablar es desde la injusticia ambiental y los conflictos socioambientales, porque de alguna forma es una expresión de desigualdad estructural en el acceso y en el control que se tienen en ciertas comunidades de bienes comunes. Y finalmente voy a hablar un poquito de la justicia energética, que justo cuestiona los modelos de transición energética dominantes y que propone alternativas desde abajo, desde los territorios. No son las únicas temáticas que aborda la economía ecológica, pero comenté, si no, no terminaría, entonces me voy a enfocar en estos tres para que veamos cómo baja la economía ecológica a conceptos y cómo desde los conceptos también va con la realidad, ¿de acuerdo? Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, empiezo con el primero, que tiene que ver con el ecofeminismo y el feminismo, ¿no? Seguramente a muchas personas les suena el concepto, tanto por la cantidad de cosas que se dicen en medios masivos y también en medios políticos, como por el buen hacer de muchas mujeres que desarrollan actividades productivas, actividades académicas, ¿no? Pero, ¿qué es realmente el ecofeminismo y cómo se relaciona con la economía ecológica? Este término de ecofeminismo se le atribuye originalmente a la feminista francesa Françoise Dubat en su obra que hace, que se denomina El feminismo o la muerte, y la autora en este documento argumenta que la opresión de la mujer se da de forma paralela a la dominación que se da de la naturaleza. Entonces, el ecofeminismo plantea una discusión sobre la crisis ecológica y el hecho de que había durante años pasados, ¿no?, un dominio indiscutible del hombre en todas las esferas de gobierno institucionales, y esto había conducido esta parte de poder tener el poder o tener el dominio en la naturaleza y también hacia las mujeres, había conducido a un escenario de crisis socioambiental. Entonces, en la discusión original, ojo que esto tiene ya varios años, ¿no? En la discusión original, la autora argumenta que históricamente ha existido un dominio violento desde las organizaciones de poder y que se ejecuta hacia las mujeres como a la naturaleza. Y esto se hace para fincar justo las bases del modelo de desarrollo en el que estamos subsistiendo. Entonces, lo que la autora quiere decir es que nuestro modelo de vida depende del consumo y de la explotación depredadora, tanto de los beneficios de la naturaleza como también de explotar la labor de la mujer. El ecofeminismo no se detiene solamente en hacer un diagnóstico, se trata de una llamada a la acción, a reimaginar, a reconstruir nuevas relaciones con la naturaleza, entre nosotros mismos, ¿no? No es un pensamiento que busque el conflicto, todo lo contrario, se construye a favor de una lógica económica convencional que se centra principalmente en el Producto Interno Bruto o en el crecimiento económico. Va más allá y cuestiona cómo nuestras actividades económicas impactan al medio ambiente y a la vida de muchas personas, especialmente a las mujeres. Aquí sería importante que pensáramos, ¿no?, cómo las industrias extractivas, la minería, la deforestación, no solamente degradan el medio ambiente, sino también tienen un impacto desproporcionado en las mujeres. De hecho, en América Latina, las activistas ambientales sufren una violencia que es grotesca, desproporcionada, ¿no?, que además se suma a la marginación, generalmente por orígenes étnicos, de género, además en poblaciones marginadas. Entonces, cuando hablamos de una economía más sostenible, también estamos hablando de una economía que reconozca y que valore el trabajo y el bienestar de todos y todas, y también de las mujeres, ¿no?, porque están dentro de la sociedad. Entonces, la economía ecológica, impulsada por los principios del ecofeminismo, nos anima justo a buscar soluciones que no solamente sean sostenibles desde un punto de vista ambiental, sino también que sean sostenibles económicamente, justas, equitativas. Entonces, significa que se debe dar prioridad a procesos productivos y económicos que no estén basados en la violencia, que no estén basados en la lógica de conquistar o solamente de obtener lo que queremos, los recursos, sino que estén basados en una perspectiva de convivencia. Entonces, la relación entre el ecofeminismo y la economía ecológica es clara. No podemos tener un planeta sano sin igualdad de género. Y no podemos tener igualdad de género sin un planeta sano. O sea, es en conjunto, ¿no? Esta interconexión lo que hace es desafiarnos a pensar de manera diferente, a ver las problemáticas socioambientales y de género, no como temas separados, sino como partes de un mismo tejido que debemos reparar juntos. Entonces, un ejemplo que les voy a poner acá para que lo aterricemos un poquito también en la realidad y no solamente en el concepto, ¿no?, que van a decir, ¿y eso dónde se hace o cómo se hace?, ¿no? Un ejemplo de ecofeminismo que he tenido la fortuna de conocer, les voy a contar uno o dos, conozco varios, pero no me daría tiempo, ¿no? Ha sido justo la Organización de Mujeres Masehual, que están en la Sierra Norte de Puebla. Ellas establecieron ahí su organización comunitaria, han logrado crear canales de comercio justos, instituciones de apoyo, espacios seguros para mujeres indígenas. Son mujeres muy violentadas, de las más violentadas en el país, marginadas también. Y justo este grupo, estos colectivos de mujeres, esta organización, ¿no?, comenzaron dándose cuenta que muchas decenas de comunidades indígenas en su territorio
que hay en ese estado que es en Puebla, ¿no? Todas compartían dificultades debido a condición étnica y de género. No solamente se quedaron como haciendo un diagnóstico, sino esa cooperativa, la cooperativa Masegual, ha impulsado diversos proyectos. De hecho, varias de las cosas, aparte de impulsar, que ahora les voy a contar, un hotel que se llama Tazelotzin, se han opuesto también a megaproyectos de fracking, de energía, a megaproyectos eólicos, ¿no? De minería, y justo han construido desde abajo y desde su resistencia, desde sus necesidades, ¿no? Y lo que han hecho este proyecto que les contaba, aparte de toda su oposición, el proyecto del Hotel Tazelotzin, cuenta con una perspectiva de género, es sustentable, es sostenible. Durante la pandemia muchos lugares cerraron ellas, ¿no? Entonces este hotel tienen captación de agua y de lluvia, tienen captación de energía por medio de celdas solares. Y entonces, en parte este proyecto se ha logrado gracias a que al interior de este hotel y de este proyecto se utilizan varios tipos de ecotecnias, desde estufas ecológicas para reducir el consumo de gas, baños con poco impacto ambiental en el uso del agua, implementación, como les contaba, de celdas solares para poder disminuir la utilización de la electricidad, que la electricidad está basada en combustibles fósiles. Entonces, están modificando este modelo. Además, se incentiva pues, a la gente que va a que tengan un uso sustentable de los bienes naturales. Las mujeres más igual, ¿no? Se dedican actualmente a producir shampoos, jabones que elaboran con plantas, elaboran artesanías. En el lugar les contaba que tienen distintas cosas que son sustentables, ¿no? Aquí, bueno, aprovecho para volver a retomar algunas cuestiones teóricas, ¿no? Me gustaría comentarles de un par de autoras que pueden ayudar a lo mejor si quieren profundizar más en el tema, a entender mejor esta cuestión. Además de que ya cité a François Dubois, ¿no? También pueden revisar a Vandana Shiva, que es una de las figuras más prominentes en el tema de ecofeminismo. Shiva pues ha escrito extensamente sobre temas de biodiversidad, soberanía alimentaria, derechos de las mujeres, particularmente en lo que pasa en el sur global. También pueden revisar a Merchant, Caroline Merchant, ¿no? Ella explora cómo las revoluciones científicas y económicas han impactado casi siempre para mal la percepción de la naturaleza y de las mujeres en términos de utilidad práctica y económica. Igual pueden revisar a otra autora que se llama María Mies, aborda justo las interconexiones entre el patriarcado, el capitalismo, la degradación ambiental y ofrece un análisis crítico desde una perspectiva ecofeminista. Y bueno, otra autora que también ha trabajado estos temas es Yayo Herrera, también tiene una enorme cantidad de documentos que son clave, que están contextualizados en estas dinámicas más actuales sobre economía, ecología y género. Entonces, bueno, paso a la siguiente, otro tema que les dije que iba a tocar, que tiene que ver con una categoría que creo que produce como mucho escozor en sectores que son muy reaccionarios, ¿no? Tiene que ver con la justicia ambiental y los conflictos socioambientales. Me parece a mí que este concepto va más allá, la justicia o injusticia ambiental, de la simple protección al medio ambiente. Se trata de equidad, se trata de asegurarnos que todos, sin importar el origen, el género, la raza, la etnia, ¿no? O la situación económica, tengamos acceso a un ambiente sano y seamos parte de las decisiones que afectan este ambiente. Entonces, obviamente este puede ir cambiando este concepto dependiendo de la región, el país, o si es reconocido como un aspecto legislativo o una discusión académica, pero este tema de la justicia e injusticia ambiental, muchas veces no sabemos de dónde viene, pero surge a partir del racismo ambiental y deriva de situaciones que se dan en la década de los 80 del siglo pasado, ¿no? A raíz de que se había instalado un vertedero químico muy cerca de una comunidad negra en Estados Unidos. Entonces las personas del lugar, pues quisieron revertir la decisión a través de la ley, pero lo que decidieron hacer fue protestar, marchar y hacer una desobediencia civil, por llamarlo de esa forma. Y eso dio como resultado que más de una docena de comunidades negras en diferentes estados de Estados Unidos, ¿no? De este país, se unieran para reivindicar los derechos ante ciertas afectaciones por actividades contaminantes. Se tardaron más de una década, pero el movimiento logró que Estados Unidos se reconociera, que en Estados Unidos se reconociera el derecho a un ambiente sano. Y esto ha tenido influencia en regulaciones de varios países, sobre todo de América Latina. Por ejemplo, México también tiene en la Constitución, en el artículo 4, se habla de un ambiente sano. Habrá que ver si se cumple o no, pero ahí está, ¿no? Entonces nos podemos amparar en eso. Entonces, protestar sí tiene efectos visibles, positivos y de largo plazo, ¿no? Entonces, la justicia ambiental pues nos recuerda justo que mientras algunos disfrutan de beneficios de extraer los bienes naturales, otros sufren las consecuencias en su explotación. Y aunque en países como Argentina, Chile o el de nosotros, México, está constitucionalmente protegido, como lo comentaba, que es un derecho, lo cierto es que una enorme cantidad de personas y comunidades enteras
sufren ante las llamadas zonas que han sido llamadas zonas de sacrificio o las áreas de emergencia ambiental. Lugares donde vivir se vuelve un suplicio debido por los costos, los niveles de contaminación y los costos, porque justo son costos en la salud, son costos en no ir a trabajar, son costos indirectos y directos, ¿no? Y la contaminación que generan fábricas, grandes empresas de distinto tipo, automotrices, curtidoras, mineras, cementeras, de explotación de agua, ¿no? Y muchas veces hasta ni siquiera nacionales. Y los gobiernos hacen como que no escuchan, como que no ven estos problemas, debido pues a los beneficios financieros que pueden obtener o también a los tratos políticos que existen. Entonces, por esto es importante cuestionar y redefinir cómo medimos el supuesto éxito económico, ¿no? Ya no se trata de cuánto producimos o si consumimos, también de cómo estamos produciendo y consumiendo y a qué costo, para que existan este tipo de regiones, ¿no?, que están siendo afectadas. Entonces, nos tenemos que preguntar quién se beneficia de las actividades económicas, quién paga el precio real, quién paga el precio social, quién lo paga con su salud también, ¿no?, con otras condiciones. Entonces, la justicia ambiental, apoyada por la economía ecológica, nos lleva a buscar soluciones que sean tanto ecológicamente sostenibles como socialmente justas. Y esto puede significar invertir más en energías renovables, que no solamente sean más limpias, sino que también pueden proporcionar empleo en comunidades que lo necesitan. Significa asegurarse que las políticas ambientales no solo se reduzcan o piensen en reducir la contaminación, ¿no? Porque una vez que ya pasó, como el que contamina paga es después, ¿no? Sino que también piensen en el previo, en prevenir y en mejorar la condición de vida, sobre todo de aquellas poblaciones que históricamente han sido marginadas. Y un aspecto crucial en la justicia ambiental es la participación. Todas y todos debemos de tener voz en las decisiones que afectan nuestro entorno. Esto incluye a comunidades indígenas, afros, campesinas, a nosotros también comunidades urbanas, ¿no?, cuyo además, sobre todo en el hecho de las comunidades indígenas o campesinas, sus conocimientos y sus prácticas pues nos pueden enseñar mucho sobre cómo vivir en armonía con la naturaleza. Incluye también a comunidades de bajos ingresos, que a menudo justo son las primeras en sentir los efectos de esta crisis ecológica o el denominado cambio climático, ¿no?, y la contaminación. Y por supuesto incluye a las generaciones futuras, que aunque el concepto de sustentabilidad lo diga, no habría que ver cómo está, pero bueno, y estas generaciones futuras porque van a heredar las consecuencias de nuestras acciones también, ¿no? Entonces, un ejemplo para hablar ya tal cual del tema y bajarlo también a la realidad, igual que el ecofeminismo, es el de las comunidades que se viven en Quintero, Chile, por ejemplo. Las mujeres del lugar se organizaron en una agrupación de mujeres de zonas de sacrificio para defender sus territorios, sus comunidades y a sus familias de proyectos energéticos que varias empresas internacionales y algunas de su misma nación destruyeron el lugar durante décadas. Entonces, estas empresas además han sido encubiertas por los gobiernos de ese país, ¿no? Su lucha se ha visto afectada tanto por la violencia de parte del Estado como por las propias empresas. Pero esto ha provocado un proceso de apropiación territorial de parte del gobierno, ¿no?, a través de la violencia o por medio de cooptación social con los líderes, y es respaldado por el Estado. A pesar de esto, la agrupación de mujeres que les estoy contando han encontrado apoyo en colectivos urbanos y académicos que las han acompañado en sus labores de denuncia y de protesta, tratando de detener y de expulsar a estas empresas que ven en sus territorios únicamente un lugar del cual se están beneficiando de forma económica al extraer los recursos, los bienes naturales, ¿no?, sin importar todos los efectos socioambientales que hay en estas denominadas zonas de sacrificio. Para discutir estos temas, igual voy a poner algunos ejemplos de autores, ¿no? Les voy a recomendar si pueden leer a Bullard, ¿no? Él se considera el padre de la justicia ambiental. Fue un pionero en documentar y en entender cómo las minorías étnicas y las comunidades de bajos ingresos en Estados Unidos son desproporcionadamente más afectadas por riesgos ambientales. Esto también ya pasa en México. De hecho, aquí tenemos las regiones de emergencia ambiental que están en la parte del Bajío, ¿no? El río más contaminado de nuestro país es el río Santiago, que está en Jalisco, y entonces también son regiones de emergencia ambiental, y nos damos cuenta que son las más afectadas y generalmente pues estamos hablando de periferias. Otro autor que sería interesante que pudieran revisar en algún momento es David Klosberg. Él es conocido por su enfoque en la teoría de justicia ambiental. Ha demostrado cómo la teoría de la justicia puede aplicarse a cuestiones ambientales, centrándose en reconocer, participar también entre todos y distribuir de mejor forma. Otro autor que me parece muy interesante en este tema también, latinoamericano, uruguayo, un compañero, un buen colega, Eduardo Gudinas, es un excelente autor. Además de trabajar el tema de extractivismo, aborda de manera profunda y detallada pues, los impactos y los aspectos de la injusticia ambiental que se deriva de todo lo que estamos comentando. Otro autor que también muy apreciado, que es chileno, ¿no?, Mauricio Fulci. Él hace un análisis, pues la verdad, muy bueno, ¿no?,
de una discusión sobre la ecología de los pobres, que es mencionada por Martínez Alier, y los conflictos de contenido ambiental, como él también los llama. Entonces, son autores que pueden revisar para este tema. Vamos al siguiente concepto, por favor. Este es el último tema que voy a tocar y ya después concluyo. Pero bueno, ahí voy. Si se me acaba el tiempo, me dicen y intento ajustarme, pero ahí voy. Bueno, este es el último concepto que les decía. Yo solamente he tocado 3: ecofeminismo, justo injusticia ambiental, combinado un poquito con conflictos, y este tercero, y les decía que hay muchos más conceptos dentro de la economía ecológica, deuda ecológica, intercambio desigual, bueno, varios más, pero no me daría tiempo. Este último sería la transición energética, que tendría que ser justa, la justicia energética también. Son conceptos cruciales para entender cómo es que el tema de transición energética, que últimamente está muy en boga, ¿no? Por ahí les recomendamos el libro en un momento, es un concepto netamente occidentalizado, o sea, viene ¿no? desde el norte y sirve más como una fachada de un dilema realmente político, ¿no? Que realmente por un interés para beneficiar a todas las personas que están en situaciones vulnerables o marginadas. Cuando hablamos justo del uso de tecnologías no contaminantes o sobre reducir el impacto ambiental por combustibles fósiles, generalmente se hace referencia obligada a la denominada transición energética, ¿no? Estas dos palabras que parece que a todo el mundo le gustan, pero estas dos palabras en realidad a mí me parece que no tienen una utilidad real, ¿no? O no sé si alguna vez lo tuvo, y en parte se debe a que es muy ambiguo su planteamiento de lo que es la transición energética y también su interpretación, no solamente el planteamiento, sino la interpretación del concepto. Hay una docena de definiciones de transición energética, pero casi en todas las que, si ustedes revisan, pueden encontrar que ese término, en la mayoría de los casos, está descrito o analizado, ¿no? En que es un proceso que permite garantizar el funcionamiento del sistema productivo en el futuro. Entonces, coinciden casi todas, lo voy a volver a repetir, ¿no? Se trata de decir cómo hacemos para que en el futuro siga funcionando nuestro sistema productivo o hasta funcione mejor. Fíjense nada más, sigue siendo un término netamente económico. No tiene nada de cuestiones sociales, no tiene nada de interés ambiental, no, todo lo contrario. Es un proceso puramente economicista, ¿no? Que busca establecer una dinámica productiva que permita, por un lado, tener una retórica política que condena a quienes no se apeguen a este proceso y por otro, extenderse todo lo que se puede este capitalismo rapaz y por otro, ¿no? Limitar el uso de otras soluciones energéticas que fueran alternativas, como las que les conté que venían, por ejemplo, de la cooperativa Masehua, ¿no? Entonces, voy a explicar lo que acabo de decir. El discurso de la transición energética, como lo conocemos el día de hoy, nació en la década de los 60, durante la crisis de 60-70, durante la crisis del petróleo por conflictos bélicos de la época en Estados Unidos, sobre todo, ¿no? Ante el temor en Estados Unidos a sufrir un embargo petrolero, principalmente por lo que pasaba con los países árabes. Justo el presidente de ese entonces era Jimmy Carter, y él llegó a la Organización de las Naciones Unidas a una conferencia, ¿no? Y estableció esta retórica, puso estas dos palabras, transición energética, y lo hizo como parte de su estrategia para limitar el poder de los países petroleros y también como un instrumento prescriptivo para castigar a quienes no se apegaran a la idea estadounidense de transitar supuestamente un modelo postpetrolero. Así nace ese término, pero son ellos quienes no lo cumplen, ¿no? Entonces, este discurso, además, fíjense nada más decir, vamos a transitar energéticamente. Transitar es cambiar, es modificar, es pasar de un lado a otro, pero eso no lo hemos hecho. Y además, como si pudiéramos pasar en una cuestión energética de A a B, así muy fácil. Se asume que en este término, ¿no? Que el progreso técnico humano es ordenado, es lineal, completamente opuesto al hecho de que en realidad es acumulativo. La energía es acumulativa. No hemos dejado de consumir ni madera ni carbón. O sea, cuando se empezó a utilizar el carbón, no desapareció esa práctica de utilizar la madera seca, ¿no? Para procesos productivos. Y dato curioso, casi 800 millones de personas en el mundo siguen utilizando intensivamente madera para actividades productivas, para modelos de vida. Entonces, bueno, esta situación no es especial. De hecho, justo ahora con toda la problemática de Ucrania, Rusia, ¿no? Resurgió mucho el usar otra vez carbón, ¿no? Por la guerra. Entonces, Estados Unidos está nada también de resucitar la industria de carbón, también le han apostado a ella. Entonces, lo que quiero decirles es que este discurso de transición energética es occidentalizado, es más como un garrote que busca limitar a otros en sus dinámicas y capacidades productivas, ¿no? En vez de establecer un diálogo que esté basado en las necesidades de promover soluciones de carácter ambiental y social y además que sean colectivas. Entonces, hay países, regiones o comunidades en que la dinámica de la transición energética no solamente es restrictiva, sino es elitista y marginal, no llega a todos lados, no en todos lados pueden tener aerogeneradores, ¿no? Y cuando los tienen,
el aire no es para ellos, la energía no es para ellos, el istmo de Tehuantepec, la energía que se captura ahí es para Gamesa, es para Iberdrola, ¿no? Es hasta para empresas mineras para que pueda funcionar su propia producción. Entonces, no es para la población. Entonces, bueno, creo que es casi imposible realizar un proyecto de transición energética total en una sola casa de tamaño medio que cueste menos de $20,000, incluyendo paneles, baterías, instalación especializada y demás adaptaciones. Entonces, ese dinero es casi imposible que lo tenga el 80% de la población en el mundo. Entonces, eso estamos diciendo que el 80% de la población en el mundo no puede hacer la supuesta transición energética, ¿no? Entonces, imagínense comunidades que ni siquiera tienen instalación eléctrica adecuada, porque la luz no llega a todos lados. La luz es parte de la energía, una de las más. Entonces, cuando hablamos de transición energética justa, debemos de referirnos a un proceso que permita no solamente superar limitaciones y riesgos de los actuales modelos energéticos, debe hacerse desde una perspectiva equitativa y justa para todos y todas. No se trata de reducir solamente las emisiones de carbono por reducirlas, ¿no? Se trata de asegurar que ese cambio beneficie a todas las comunidades, especialmente aquellas que han sido históricamente marginadas o afectadas de forma negativa por justo la industria energética. Entonces, la justicia energética va de la mano con lo que estamos comentando, ¿no? La transición a la justicia se centra justo en una idea de que todos deberían de tener acceso a una energía asequible, confiable, sostenible, ¿no? Sustentable. Significa pues que reconozcamos que en muchas partes del mundo el acceso a la energía es desigual y se debe trabajar para que corrijamos esas desigualdades. ¿Cómo se relaciona este término con la economía ecológica? Porque ya nos habló de otra cosa, ¿no? Regresemos. Bueno, la economía ecológica nos desafía a pensar en la economía de una manera que no solo se centre en crecimiento y ganancia económica, ¿no? Sino también en la sostenibilidad y en la equidad. En el contexto de la transición energética, esto significa que tenemos que encontrar formas de generar energía que no solamente sean limpias y eficientes, sino que también sean accesibles para todos y todas y no perpetúen desigualdades que ya existen. Entonces, esto implica pues grandes desafíos, también creo que oportunidades, repensar cómo distribuimos los recursos, los beneficios de esta energía, garantizar a todos los trabajadores de las industrias también de combustibles fósiles, ¿no? Que tengan caminos claros para tener empleos en otros sectores, significa escuchar, trabajar con las comunidades que han sido más afectadas por contaminación, por cambio climático, ¿no? Entonces, la transición energética justa no solamente es un cambio tecnológico como nos quieren hacer pensar, es un cambio social, es un cambio económico, es un cambio político, requiere de un nuevo enfoque de cómo generamos, distribuimos y consumimos energía. Un enfoque que no solamente considera el impacto ambiental, también las implicaciones sociales, económicas y políticas, como decía. Les pongo un ejemplo breve aquí también, ¿no? Aquí, de hecho, en la Ciudad de México, ustedes pueden ver, y hay varios ejemplos en distintos lugares, ¿no? En el mero centro de la alcaldía de Iztapalapa se encuentra la unidad habitacional Acapancingo. Es un esfuerzo comunitario en el que la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente logró un espacio de vivienda, llegaron ahí, no tenían dónde vivir, ¿no? Para cientos de familias que carecían de un lugar más digno. Más allá del propio proceso de que crearan su vivienda, los habitantes de esta unidad han tenido que lidiar con la falta de apoyo por parte del gobierno para tener servicios básicos, como electricidad, agua y seguridad. Entonces, lo que ellos hicieron es impulsaron, desde los habitantes de esta unidad, me gusta mucho ese ejemplo, ¿no? Impulsaron varios proyectos de generación de energía, provisión de alimentos, reciclaje, para poder mantener pues a muchas familias en este lugar. La generación de energía se obtiene a través de esta instalación que tienen de paneles solares, ¿no? Permiten operar invernaderos también para plantar alimentos que ellos venden, distribuir esta energía al interior de la unidad y los alimentos también. Además, tienen una radio comunitaria y también permite operar su planta potable de agua. Entonces, bueno, la siguiente, Eric, por favor. La verdad es que estos ejemplos que les he contado me gustan un montón. Voy a ir cerrando con la siguiente diapositiva. La economía ecológica ofrece un marco potente y transformador para que podamos analizar y proponer alternativas frente a esta crisis socioecológica, política, cultural, hasta de ser humano, ¿no? Que vivimos en América Latina. Entonces, a lo largo de esta presentación, lo que he intentado es que veamos que lejos de ser una teoría cerrada, se trata más bien de un campo transdisciplinario, que está en construcción, por supuesto, también tiene muchas críticas, no es la panacea, pero bueno, se nutre de diversos saberes académicos, comunitarios, ancestrales, ¿no? Y busca generar herramientas que sean prácticas para que podamos comprender y actuar en contextos concretos. Entonces, una primera conclusión es que la economía ecológica latinoamericana debe de ser necesariamente pragmática y situada. No puede replicar fórmulas externas porque no es nuestro contexto, ¿no? Ni centrarse únicamente en medir flujos de energía o modelos tecnocráticos.
debe integrarse a los conflictos reales, ¿no?, que viven nuestras comunidades, al despojo territorial, a la contaminación, al colapso ecosistémico, a las desigualdades de género, a las desigualdades de clase y a la persistencia de este modelo extractivista, ¿no?, que se presenta como si fuera inevitable, cuando en realidad no lo es. Dos, otra segunda conclusión sería, la economía ecológica no solamente estudia la insustentabilidad, sino también propone alternativas concretas construidas desde abajo, como los ejemplos que les dije, Cherán, Macegua, Lacapancingo, El Cielo, que también está en Tamaulipas, ¿no?, y otros más en América Latina que les comenté algunos un poco rápido, ¿no? Entonces, estos casos, estas alternativas, estas vivencias reales, nos revelan que hay formas Doctora, ¿puede repetir lo colectivas de último? organización social del mercado y la lógica economicista, y además se puede tener. Entonces, le digo algo. ¿Se me escucha mal ahí? Se cortó un poquito, ¿Me ¿sí puede escucha? repetir lo último? ¿Ahora sí ya me escuchan? Julieta, ¿tú me escuchas? Sí, 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 ya se escucha mejor. Es que se cortó un poco tu última frase. ¿Me escuchan ahí? Sí, Perfecto. sí. Ok, les estaba contando justo porque era importante también desde otro punto, les decía como el segundo punto, ¿de acuerdo? Decía que la economía ecológica no solamente estudia los procesos que son insustentables, sino que también propone alternativas basadas en experiencias reales. De hecho, los casos que les comenté de Cherán, Macegua, Lacapancingo, ¿no?, nos demuestran que pues es posible que las comunidades se organicen de forma social, de forma también económica para sobrevivir, de forma ambiental y cuiden sus territorios. Entonces, todo esto pues está fuera de ese parámetro, de esa lógica netamente capitalista, ¿no?, que su único interés es tener beneficios económicos, ¿no? Está fuera también de esta lógica de mercado y están demostrando que se puede sostener la vida de otras formas. Les decía que además es importante el diálogo que tiene la economía ecológica con el ecofeminismo, con la justicia ambiental, con la justicia energética, y esto permite que podamos visibilizar, acompañar y fortalecer también estas alternativas. Tercero, estaba con la segunda conclusión, paso a la tercera. ¿Me siguen escuchando ahí? Sí, gracias. Eh, la fragmentación de la economía ecológica no es una debilidad, porque les conté que era multifactorial o multidisciplinaria, ¿no? Es una oportunidad. Su apertura metodológica, o sea, desde como lo ve la economía ecológica, pues permite generar espacios de coproducción de conocimiento, fortalecer alianzas entre la academia, entre las organizaciones sociales, entre las organizaciones comunitarias también, ¿no? Entonces, en este sentido, pues se vuelve una herramienta, me parece a mí que también de resistencia frente pues a estos discursos dominantes que hay y que, no, que piensan que no podemos vivir de otra forma y que reducen lo ambiental a algo técnico o algo financiero. Cuarto elemento importante, durante la presentación intenté decir, ¿no?, que es imprescindible que discutamos desde una visión crítica de la transición energética, que se entendía como una simple sustitución de fuentes, sino debe de ser una transformación más profunda del modelo energético y de los marcos de decisión. La justicia energética pues exige participación comunitaria, acceso equitativo, respeto territorial, soberanía energética. No hay justicia energética sin justicia social. Y bueno, por último, es importante resaltar que la economía ecológica no es una solución mágica, como ya lo vengo diciendo, ¿no? Pero sí creo que es una vía fértil para poder imaginar y construir mundos distintos. Su aporte no reside en ofrecer recetas universales, sino en abrir preguntas, en generar diálogo de saberes, sostener procesos de reflexión colectiva, acción transformadora. En este sentido, más que una teoría, es una práctica viva, en disputa y en movimiento. Siguiente diapositiva, por favor, Eric. Bueno, nada más que querría decirles que es importante, ¿no?, de repente que veamos que otros mundos son posibles, que no perdamos justo la esperanza, a pesar de que nos enfrentemos a muchas problemáticas sociales y ambientales. Ya vimos algunas formas de cómo se puede solucionar o cómo se está haciendo, ¿no?, para vivir de forma diferente y creer en otros mundos distintos. Muchísimas gracias. Aquí están mis datos por cualquier cosa. Muchas gracias a la doctora Aleida Asamar por esta exposición. Estamos eh, en el Face y es ahí donde recibimos las preguntas. Voy a leer la primera que llegó. Es
¿Cómo cree usted que que se relaciona la agroecología con la economía ecológica? Si te parece bien, juntamos dos, tres y respondo. Gracias, Julieta. Vale. La siguiente. ¿Se puede considerar que la economía circular es una propuesta de la economía ecológica, debe querer decir? ¿Y por qué? ¿O quieres ¿No? que Se puede responda? considerar que la economía circular es una propuesta de la economía ecológica y por qué. Tercera, para que sean las tres, ¿cuál es la importancia de los bosques de América Latina para la economía ecológica? Y nos quedamos en esas tres, ¿vale? Primeras. Sí, muchísimas gracias, Julieta, y muchísimas gracias a las personas que nos acompañan y que preguntan. Bueno, la agroecología con la economía ecológica tiene una gran relación porque justo su relación es principios comunes, ¿no? Como la sostenibilidad ambiental, el uso racional de los recursos, la equidad social, y ambas promueven prácticas agrícolas que sean respetuosas con los ciclos naturales, cuestionan este modelo económico dominante que está basado en el extractivismo, ¿no? Y que más bien se impulsan alternativas que priorizan el equilibrio ecológico y la justicia socioeconómica. Aquí me quedo pensando en algunos ejemplos. No hace mucho estuvimos, bueno, me ha tocado ver varios muy interesantes, pero no hace mucho estuvimos en Chiapas, bueno, ya fue el año pasado, justo con productores de café, por ejemplo. Entonces, lo que ellos están haciendo es desde la agroecología, o sea, no utilizan químicos, no utilizan tóxicos, ¿no? Entonces, es un cuidado y un respeto al ambiente, un respeto a la naturaleza, un respeto también a las personas con las que trabajan. Entonces, la economía ecológica propone lo mismo. Y hay una relación importante porque también significan lo que comemos desde la tierra, ¿no? La forma en cómo la comemos, la forma en cómo lo consumimos, la forma en cómo lo producimos. Entonces, es una preocupación desde los dos ámbitos, entonces sí tiene, digamos, toda relación. De hecho, la economía ecológica no estaría a favor, por ejemplo, de Monsanto o de ninguna de estas grandes empresas de Nestlé, ¿no? Porque contaminan, porque utilizan químicos y porque además explotan no solamente la naturaleza, sino también al ser humano. Entonces, sí, sí hay una relación. Segunda, me preguntaron de que si la economía circular estaba dentro de la última, que no capté es la última, si quieres ahorita la vemos. Sí. Ok, esta me preguntaron que si la economía circular está dentro de la economía ecológica. No, la economía circular no es una propuesta directa de la economía ecológica. De hecho, la economía ecológica se separa de ella. Tienen puntos en común, pero la economía ecológica más es una corriente que se dedica más a, digamos, de alguna forma también a cuestionar a la economía ambiental y a la economía circular. ¿Por qué? Porque la economía ecológica se basa en un principio muy importante de Georges Spurrogen. Es uno de los teóricos que en la década de los 60, 70 del siglo pasado, primero habló de bioeconomía y luego justo empezó a hablar de economía ecológica, el más importante, y él se basaba en las leyes de la termodinámica. Y hay una ley muy importante que es la de la entropía. La entropía tiene que ver con que todo lo que usamos al final va a parar a algún lugar. Seguramente le suena el término de obsolescencia programada, ¿no? Y en ese documental de obsolescencia programada, y por el término, uno sabe que las cosas cada vez duran menos por el mismo marketing, por las mismas empresas. Y eso que dura menos va a parar a algún lugar, los desechos van a parar a algún lugar. Entonces, la economía ecológica está consciente, una, de que el sistema económico no es cerrado, sino es abierto. Entonces, todo lo que entra tiene que salir. Es como nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, igual es la economía ecológica. La economía ambiental piensa que es cerrado y no contempla los desechos. La economía circular lo que piensa es, bueno, lo que salió de aquí del punto 1 va al 2, al 3, al 3 y se regresa. No es cierto, porque la energía que utilizamos para cualquier cosa no regresa. Y cada vez necesitamos, por ejemplo, para extraer petróleo, cada vez necesitamos más energía, puede ser más costoso. Y si no es más costoso, si es más barato, es más contaminante. Y en ese proceso de producción, en el proceso de producir mi blusa, ¿no? Hubo contaminación, hubo desechos. O cuando yo la tire o cuando ya no la use, va a ir a parar a algún lugar. A lo mejor primero la regalo, la vendo, lo que sea. Pero en algún momento ya no se va a poder reciclar al 100%. La economía circular piensa en estas Rs, ¿no? De reciclaje. La economía ecológica dice, no, hay un momento en que ya no podemos reciclar y algún lugar va a parar. Y por eso la economía ecológica está peleada, digamos, ¿no? Con las otras economías y dice, no es circular, es entrópica y tenemos que fijarnos más en todo lo que les contaba, en las injusticias sociales, en las zonas de sacrificio. Y la economía circular dice, no, podemos circular sin problema, volver a, digamos, a utilizar, ¿no? Todos los residuos. No es cierto. O sea, nuestro celular tiene ciertos minerales y ciertas características que no se pueden reciclar.
cualquier proceso. Entonces pienso de repente en cuando uno tiene su coche, ¿no? Y el aceite, por ejemplo, igual llega un momento en el aceite para la comida, ya no lo puedes reciclar, lo tiras. Entonces, eso es contaminación. Y la economía ecológica lo que hace es contemplar este flujo de materiales y de energías que entran al sistema y que salen del sistema. Entonces, sí es distinta. Y perdón, no escuché la tercera o no lo escuché bien. Claro. ¿Cuál es la importancia de los bosques de América Latina para la economía ecológica? Gracias. Para la economía ecológica, todos los bienes naturales y todos los seres humanos y los seres animales son importantes. ¿Por qué? Bueno, dentro de la economía ecológica son importantes los bosques, y ahorita me regreso a lo demás, porque proveen pues servicios que son ecosistémicos, ¿no? Que necesitamos y que son esenciales para la vida, porque también se piensa en la sostenibilidad económica, se piensa en la regulación climática, en la conservación del agua, en la protección de la biodiversidad, en la captura de carbono. Entonces, desde la perspectiva de esta corriente, los bosques son vitales para permitir no solamente los ciclos ecológicos que la economía tradicional suele ignorar, ¿no? O subvalorar, sino la economía ecológica enfatiza en que tenemos que preservar los bosques, no solo por una necesidad ecológica, sino también económica. Nos mantenemos sanos gracias a que garantizamos la estabilidad ecológica a largo plazo, gracias a los árboles, gracias a que podemos respirar, ¿no? Y también se habla de la justicia social mediante, pues, proteger a comunidades locales, promocionar las economías sostenibles. Entonces, los bosques son importantes no solo en términos económicos y de madera, lo que podamos cortar, sino porque nos ayudan a estos ciclos hidrológicos y a la respiración. Todos los bienes naturales, como comentaba, son importantes para la economía ecológica y la economía ecológica piensa que somos ecodependientes. ¿Esto qué quiere decir? En muchas teorías, ¿no? Y en esta era geológica se llama antropoceno, ¿no? Y en muchas teorías se piensa que el ser humano es el que protagoniza todo. En la economía ecológica se dice, no, nosotros somos ecodependientes. Dependemos completamente de la naturaleza. Es la naturaleza y luego el ser humano adentro, no al revés, como lo hemos querido ver en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, ahí me quedaría. Estás en silencio, Julieta. Sí. Muchas gracias, Aleida Samar. Debo decir que hay varios felicitaciones para tu exposición, por supuesto. Leo otra pregunta. ¿Considera la posibilidad de que como humanos seamos capaces no solo de mercantilizar los bienes naturales, sino conservarlos al mismo tiempo? Sí, sino conservarlos al mismo tiempo. Es lo que hace la economía ecológica a la par. ¿Y cómo transmitir en las aulas las diferencias entre la economía y la ecología para entenderla como una sola? Y una segunda, ¿cuál es su opinión sobre los métodos de valoración ambiental dentro de la economía ecológica? Por ejemplo, el método de valoración contingente. 2, y cerramos. O sea, después seguimos, ¿no? Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que sí es posible que no solamente mercantilicemos los bienes. Pienso que hay un problema fuerte en el que vivimos actualmente, ¿no? Vemos la economía, de hecho le podríamos denominar como la economía del vaquero. Lo cuento casi siempre en las clases que doy de economía ecológica. Esta economía es que está con mayor preocupación, ¿no? No está como a favor, o sea, la economía ecológica y la economía del vaquero no van de la mano. Desde la perspectiva más, digamos, de esta economía del vaquero, ¿no? Que fue nombrada justo por Kenneth Boulding, ¿no? Se basa prácticamente en que explotemos los recursos naturales como si fueran infinitos, o sea, como si fueran a durar para siempre. Esa es la economía del vaquero. La realidad no es así. Aquí hay un problema fuerte. Justo ahí se está priorizando explotemos todos los bienes naturales, vamos a mercantilizarlos porque además se puede, ¿no? Podemos comerciarlos, venderlos, y es más importante para esa economía comerciarlos que conservarlos. Bajo este modelo, conservar recursos naturales es muy difícil porque hay un incentivo que está ahí de por medio, ¿no?
que es maximizar la ganancia en el corto plazo. Por eso hemos visto que justo en su momento pues se extraía el petróleo, digamos, de forma normal, y luego dijeron, ya no, pues, se están acabando los pozos de petróleo, pues utilizamos el fracking, ¿no? Pero las consecuencias socioambientales son muy grandes. Ahora, por eso también se está hablando en este momento de que es muy importante el litio, ¿no? Si se dan cuenta, no estamos pensando en conservar, no estamos pensando, no en conservar, de decir no tocar, no estamos pensando ni siquiera en un extractivismo más indispensable, más sensato, sino un extractivismo que es completamente rapaz, ¿no? Se piensa que necesitamos extraer todos los bienes, pero pues así no podríamos conservar. Pero creo que existe la posibilidad de conservar bienes naturales a pesar de esa lógica. En algunos casos se puede pensar que la conservación pues también puede ser rentable, pero cuando los mercados le están asignando un valor monetario a los servicios ambientales como el ecoturismo, los bonos de carbono, los pagos por servicios ambientales, es una forma de conservar, aunque también hay un problema, ¿no? Esta conservación mercantilizada, porque finalmente se está haciendo lo mismo, no cuestiona las raíces del modelo económico. Por ejemplo, no el crecimiento que es constante, el crecimiento económico que se piensa que es lo más importante, el consumo elevado, la expansión económica ilimitada, y frecuentemente pues termina siendo insuficiente o parcial o superficial. ¿Qué es lo que quiero decir? Que el hecho de que haya estos bonos de carbono, que yo no estoy de acuerdo, el hecho de que haya justo esta forma de pagar servicios ecosistémicos que puede ayudar a ciertas poblaciones, no estamos realmente cuestionando. Entonces, desde una visión crítica de la economía ecológica, aunque es posible una conservación parcial mediante ciertos mecanismos de mercado, esta no será completa ni profunda mientras el sistema económico continúe privilegiando la mercantilización sobre la explotación real que hay, ¿no? O la sostenibilidad real. Entonces, si bien es posible conservar parcialmente bajo la economía del vaquero, que les digo que es la economía que vivimos, ¿no? La conservación profunda, pues requeriría transformar nuestro paradigma económico, en donde reconozcamos justo que hay límites biofísicos, bioquímicos, se valore que los ecosistemas van más allá de solamente darnos una ganancia económica, ¿no? O rentabilidad. Entonces, cuando esto se cuestione, se podrá cambiar a conservar. Entonces, lo vuelvo a decir, no es tan malo tener estos bonos de carbono en el sentido de que ayudan a la conservación, pero otros pueden contaminar. Por ahí hay un videito que luego siempre pongo muy cortito que habla de justo si un asesino es menos asesino porque asesina menos gente. Entonces, a lo que voy es de que los bonos de carbono son una salida fácil. Igual también la conservación del pago por servicios ambientales es una salida fácil y no estamos cuestionando cuál es el problema real. Entonces, por eso diría que no estoy como tan de acuerdo, pero estoy de acuerdo en lo que dicen de que si podemos conservar, pues habría que buscar la forma de hacerlo. Ahora, la última, sobre métodos de valoración. Algo importante es que existen distintas metodologías, distintos métodos, ¿no? La economía ecológica se basa más en el multicriterio, es una herramienta, facilita la toma de decisiones integrando múltiples dimensiones, ambiental, social, económica, cultural, ética, y a diferencia de los enfoques tradicionales que lo que hacen es priorizar únicamente criterios monetarios. Entonces, el enfoque multicriterial justo es importante porque de alguna forma reconoce que hay distintos valores en cada región e intereses presentes también en las decisiones socioambientales, ¿no? Y este método pues permite que identifiquemos claramente cuáles son las prioridades, cuáles son los conflictos, cuáles son los acuerdos entre diferentes actores sociales, intenta también buscar pues soluciones que sean más equilibradas, más sostenibles, ¿no? Entonces, cada alternativa se debe de revisar según distintos criterios, ¿no? Que sean relevantes por las comunidades que están involucradas y deben de asignarles también distintos pesos según su importancia relativa. Entonces, donde abundan conflictos, donde hay un montón de conflictos socioambientales que están ligados al extractivismo, ¿no? Este enfoque sí sería muy útil, el enfoque que están diciendo del método contingente, porque de alguna forma puede ayudar también a facilitar pues que haya procesos participativos, a que se incluyan perspectivas de comunidades indígenas, campesinas, actores locales, ¿no? Que casi nunca se les toma en cuenta para las decisiones. Y bueno, el método multicriterio, que era el que yo estaba abogando, pues ayuda a visibilizar y a valorar de forma adecuada los impactos ecológicos, los impactos culturales y los impactos sociales, que a menudo se ignoran en otros métodos convencionales. Entonces, bueno, la economía ecológica aboga más por el multicriterio. Gracias. Gracias. Gracias a la doctora Azamar por estos panoramas tan precisos. Yo voy a atrever a formular justo por la
el gran conocimiento que tiene la doctora Azamar de esto, yo me voy a atrever a formular dos preguntas, pero en realidad no son, son más bien dudas de esta temática. La primera, cuando estabas exponiendo, Aleida, la cuestión del ecofeminismo, con todas sus características y su particularidades. En algún momento, después de exponerlo por los ejemplos que describiste, dijiste, vean, protestar tiene efectos, ¿no? Bueno, y seguiste. Mi pregunta con esto es, o sea, y sucedió, o podría aplicarse a los otros dos campos que abordaste. En ambos, en los tres hay protestas, pero también en los tres podríamos decir que hay resistencias. Mi pregunta entonces y mi duda es, tú que has estado en estas situaciones, con la gente, acompañando a la gente, estudiando las situaciones, ¿cuál sería la diferencia entre protestar y resistir? Bueno, esa es una. Y la otra, cuando hablas de etiquetas puestas hacia economías que tienen, que parten de principios distintos, parecería, ¿no? Una es la economía del vaquero y la otra la tuvimos en una pregunta, la economía circular. La economía del vaquero casi que podemos entender rápidamente de dónde viene y a qué intereses responde, pero igual y no es así. Pero la economía circular parecería ser una postura de alternativa, una postura de disminución del consumo y el excedente. Mi pregunta para alguien con todo el conocimiento y la información tuya es, ¿cómo es posible que no se dieron cuenta de esto que tú señalaste, de estas limitantes que tú señalaste para esa propuesta de economía circular? Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti, Julieta. Igual que las otras, también preguntas muy interesantes. Voy a empezar por la última, que me parece muy interesante pensar en esto. Voy a regresar un poquito en la historia y voy a intentar ser breve porque luego me emociono. Por ahí, de más o menos, casi todo el mundo sabe que después de la Revolución Industrial se empezó, pues justo empezaron a existir las fábricas que antes no existían y se empezó a producir de forma más masiva, ¿no? Pensando que era una carrera en la producción y además seguramente quienes han escuchado conocen a Henry Ford, a Taylor, ¿no? A todos estos teóricos, pues una de las preocupaciones de Henry Ford era producir así de forma masiva, todo en bloque y todo igual. Nuestra producción y nuestro consumo se incrementa después de la Revolución Industrial y llegamos justo hasta 1950 más o menos, ¿no? Con cada vez consumiendo más, cada vez mayor marketing, cada vez mayores promociones. Y hay algo que se ve muy interesante de 1950, lo pongo sobre la mesa porque es la etapa que se le denomina la gran aceleración. O sea, cuando mayor consumo había, no solamente lo que consumimos nosotros, sino para consumir lo que consumimos nosotros, pues mayores recursos explotados, etcétera. Y me parece interesante porque justo entre 1950 y 1970, ¿no? Hoover pronosticó que iba a llegar, que ya estábamos en el pico máximo de extracción de petróleo. Entonces iba a llegar un momento en que ya no tuviéramos petróleo, que iba a llegar la escasez del petróleo. Y bueno, en muchos casos, en muchos lugares no le hicieron caso porque dijeron, ¿cómo? Si estamos descubriendo nuevos yacimientos petroleros. En México también se descubrió Cantarell, ¿no? Y en México se siguen descubriendo más. El problema es justo lo que decía hace ratito, que para sacar ese recurso o es más costoso o tiene costos socioambientales, aunque no sean económicos. Ahora, en 1970 esto pasó en la década de los 50 por ahí. Pero en 1970, después de que Hoover lo comentó y en algunos otros lugares también se hicieron como otras reflexiones acerca de los bienes naturales, ¿no? Ahí lo que se empieza a dar es un documento, digamos,
interesante porque es un documento que habla en los 70 que se llama Los límites del crecimiento. Este documento se discute, ¿no? Junto con el Club de Roma, y ahí reflexionan y dicen, a ver, sabemos que los recursos son finitos y no infinitos, que se van a acabar. Entonces tenemos que limitar el crecimiento económico, porque todos pensamos que si un país habla de un Producto Interno Bruto alto o un crecimiento económico alto, ¿no? Que tiene que ver con el PIB, entonces es un país exitoso. Pero volteamos y miramos un montón de países, ¿no? Y que justo siguen teniendo comunidades marginadas, pobres, ¿no? Con carencia de recursos. Entonces, al discutir los límites del crecimiento, se intenta poner un límite a que se siga explotando y consumiendo de esa forma. Y se discute a nivel internacional, pero los empresarios y los políticos dijeron, a ver, espérenme, si no se produce más, si no se extrae más recursos, no se produce y no crecemos, pues no tenemos dinero, no tenemos ganancia, no tenemos acumulación de capital. Entonces llegamos a 1982, a Río de Janeiro, y se pone el concepto de sustentabilidad, ¿no? Un concepto que tiene más de 100 interpretaciones, por cierto. Pero además, en esa época también nos estaban discutiendo distintos paradigmas, ¿no? Entre los 70, los 90 por ahí. Entonces, manipulan, maquillan el concepto de sustentabilidad. Y ahí aparece, también en los 70, la economía ambiental, la economía verde, la economía circular, la economía del vaquero, la economía marrón, así un montón de economías. Todas estas, a diferencia de la ecológica, la preocupación es cómo hacemos para seguir maximizando las ganancias. O sea, ponerle como un parchecito al sistema, ¿no? De alguna forma, por eso surgen los bonos de carbono, por eso surge también el pago por servicios ambientales, por eso surge todo eso, porque, bueno, te voy a estimular, ¿no? Si tú conservas una parte, no la contaminas, se la puedes dar a otro. Ese es un bono de carbono. Se lo das a alguien más, pero sigues contaminando. El problema es que generalmente todas esas cosas se hacen en los países del sur global. Entonces, por eso tenemos digamos, esas problemáticas de salud, ambientales, culturales, etcétera. Entonces, ninguna de esas economías, yo creo que no es que no se hayan dado cuenta, sí se dieron cuenta, pero más bien es cómo siguen alimentando nuestra estrategia, ¿no? De la economía circular. Supuestamente es evitar una catástrofe productiva, ¿no? De presionar constantemente las capacidades naturales del planeta hasta llegar a un quiebre metabólico. A través de este proceso lo que se busca es mejorar la seguridad económica futura al garantizar, ¿no? Este stock de materias primas. ¿Para quién deben de ser? ¿Cómo le hacemos? Y además también se busca reducir los costos en el sistema productivo. Por eso cada vez se desarrolla más tecnología. No estoy diciendo que estoy en contra de ella, pero ¿cómo le hacemos para seguir alimentando el sistema económico? Y no piensan en que se cambie. La economía ecológica, a diferencia de estas economías, ¿me escuchan ahí? Sí, gracias. La economía ecológica, a diferencia de todas estas economías, es que dice, no solamente nos interesa el crecimiento económico y no solamente vamos a pensar como la economía ambiental, el que contamina paga en el después, qué podemos hacer previo y además hay que contemplar a las comunidades y hay que ver cómo otras viven de otra forma. Entonces, esa me parece que es la separación. Si no quedó claro, me dicen y lo vuelvo a comentar. La otra, me preguntabas justo resistencia y por otro lado, protesta, ¿no? Quizá. Protestar generalmente implica expresar públicamente pues un desacuerdo o un rechazo, ¿no? Frente a un problema específico. En este caso que estamos hablando de cuestiones de naturaleza, ¿no? Megaproyectos, políticas extractivas, políticas energéticas a mansalva, Tren Maya, transísmico, refinería Dos Bocas, ¿no? Las protestas pueden ser manifestaciones, denuncias o justo declaraciones, ¿no? Para hacer más visibles ciertas demandas concretas. Y suelen tener un carácter más inmediato, buscan llamar la atención de actores externos o de autoridades, ¿no? Y en cambio, resistir me parece a mí que implica una postura más profunda, sostenida frente a la injusticia socioambiental en este caso, ¿no? Y la resistencia abarca pues muchas estrategias: organización comunitaria, construcción de alternativas autónomas, defensa legal, acciones simbólicas, culturales, espirituales, mientras justo la protesta es generalmente reactiva y la resistencia implica pues un proceso continuo que busca mantener o recuperar este control comunitario sobre el territorio, los recursos naturales y la identidad cultural. Pongo un ejemplo para que quizá nos quede más claro, ¿no? Nosotras, a mí me enorgullece decir que pertenezco a un colectivo que se llama Cambiemos la Ya, ¿no? Que justo algo de lo que estuvimos haciendo durante mucho tiempo es preocuparnos porque se modificara la ley minera. Protesta hubiera sido que solamente acusáramos de que no querían modificar la ley, ¿no? Así, que también lo hicimos, pues, no digo que no, pero resistencia es estar todo el tiempo trabajando sobre el tema hasta que te escuchen, te hagan caso y algo se modifique. Entonces también es proponer qué podríamos hacer, cómo podríamos modificar la ley o qué actividad productiva existiría que fuera distinta. Entonces, por ahí más o menos. Gracias, Julieta, por las preguntas. Muchas gracias a la doctora Aleida Samar por sus respuestas, por su exposición. Siguen las felicitaciones y los agradecimientos. Pues después de esto, entonces, no me queda más que agradecer
a la doctora Aleida Samar de la UAM Campus Xochimilco, y a todos a todo el público que ha estado con nosotros, a todas, a todes, a todos por estar con nosotros, a toda la logística que se realiza para que nosotros podamos estar aquí todos los viernes. Muchas gracias, doctora Samar. Que tengan ustedes buena tarde. Un gusto, Julieta. Gracias a todos también por las preguntas y gracias por las felicitaciones también, igual a todo el equipo y a ti. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Eric, también por el apoyo.